El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La fe cristiana no se mide únicamente por lo que afirmamos con nuestros labios, sino también por la manera en que tratamos a los demás, especialmente a quienes viven en necesidad o vulnerabilidad. La Escritura nos revela a un Dios que ama, libera, defiende la dignidad humana y llama a su pueblo a vivir con justicia y misericordia. Por eso, dar no es solo entregar algo material, es participar del corazón generoso de Dios, resistir el egoísmo y convertir el amor en acción concreta. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 12, titulada La alegría de dar. Y estaremos utilizando como texto bíblico tres porciones de la palabra. La primera, Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 al 21, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 9, y primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Y el texto abrió para este día se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, que lee de la siguiente manera. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es afirmar el principio de la dignidad humana a través de acciones concretas que fomentan la paz, el amor y la misericordia sin hacer acepción de personas. Número 2, analizar las causas y repercusiones de la desigualdad social y por qué esta va en contraposición a los principios y valores de la fe cristiana. Y número 3, identificar y reflexionar mediante el texto bíblico la actuación de Dios en la historia en favor de los débiles y menos afortunados. Y el vocabulario para hoy son 3. El primero es dar, y en el contexto de nuestro estudio es transferir algún bien o servicio a alguien con sentimiento de bondad y amor. La mies, en la época del deuteronomista, se refiere al proceso de cosechar los frutos agrícolas, en su caso el trigo o la cebada. Y altivez es orgullo, soberbia con actitud y sentimiento de superioridad sobre los demás. Y les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 al 21. De igual manera, Efesios capítulo 6, versos 5 al 9 y primera de Timoteo 6, capítulo 17 al 19. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995 que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Así no clamará contra ti a Jehová y no serás responsable de pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás detrás de ti. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Efesios capítulo 6,
Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Primera de Timoteo capítulo 6. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el fruto y alcanzarán la vida eterna. Damos gracias a Dios por su palabra en medio nuestro. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder venir ante tu presencia y te pedimos, Señor, una vez más, que seas tú obrando a través de esta lección y que, Señor, hables a nuestros corazones. Gracias te damos por tu palabra leída y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, la lección de hoy nos conduce a uno de los principios sociales, pienso que más importantes de la fe cristiana. Y es el asunto de la generosidad, ¿verdad? Como una expresión de justicia, como una expresión de misericordia y de igual manera como una expresión de dignidad humana. Cabe señalar que en la tradición judeocristiana dar no es un acto, digamos, superficial, tampoco es una práctica que se limita a unos momentos en específico, quizá de beneficencia, no. Dar nace de la experiencia de haber sido alcanzados por un Dios que se entrega, que libera y que sostiene la vida, que fue el ejemplo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y los pasajes que estaremos estudiando en este día nos presentan tres escenarios distintos, pero que están profundamente conectados. El primero es el libro de Deuteronomio, que nos muestra cómo el pueblo de Dios debía organizar lo que es su vida económica, la vida comunitaria y tomando en consideración lo que era el cuidado al trabajador que era pobre, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y Efesios nos sitúa en el contexto de la esclavitud del mundo antiguo y afirma que aún dentro de estructuras sociales que eran injustas, delante de Dios no hay acepción de persona. Y finalmente, Primera de Timoteo nos advierte sobre el peligro de confiar en las riquezas y llama a vivir con generosidad y buenas obras. Y cuando vemos estos tres textos, los mismos nos recuerdan ciertamente que la fe verdadera se traduce en acciones concretas de amor. Y la alegría que surge de dar, tenemos que entenderla como esa expresión de poder nosotros compartir, como esa expresión nuestra de dignificar y acompañar a otras personas. Ciertamente cuando hacemos esto, cuando compartimos, cuando dignificamos y acompañamos a otras personas en necesidad, lo que estamos haciendo no es otra cosa que participando del proyecto de Dios para una humanidad que sea mucho más justa y ciertamente mucho más solitaria. Pero vayamos al análisis de la escritura que nos corresponde en este día. Este primer texto que vemos en Deuteronomio, vemos que hay un conjunto de leyes, digamos, sociales, humanitarias, que van dirigidas a proteger a las personas más vulnerables dentro de la comunidad de Israel. Y el autor del libro de Deuteronomio reconoce que es una realidad que está latente en un mundo que ciertamente está marcado por desigualdad y por tantas injusticias. Es necesario en muchas ocasiones establecer unas reglas, unas normas para que podamos frenar ese abuso y que podamos defender a quienes no tienen suficiente para poder protegerse por sí mismos. Y el versículo 14 declara lo siguiente, que es una expresión muy importante y es una instrucción que da el Señor. No explotarás al jornalero pobre y necesitado.
Y fíjense qué interesante, porque esta instrucción que da el Señor incluye no solamente al israelita, sino también al extranjero que habita en medio de ellos. Y esta inclusión pienso que es importante, ya que revela que la justicia de Dios no se limita a un círculo cercano, ni se limita a los que son igual nuestro o a los que comparten nuestra identidad. El extranjero también merece un trato digno. El extranjero también merece un salario justo y también necesita una protección contra el abuso. Entonces ahí vemos también el versículo 15 que el Señor, la palabra bíblica añade, y en su día le darás su jornal. Una de las cosas que nos presenta esto es que el pago que se le tenía que dar a esta persona, especialmente al jornalero, no podía atrasarse, porque el jornalero dependía de ese ingreso diario para poder vivir. Fíjense que el texto bíblico no habla de una obligación meramente, sino de una responsabilidad moral que tenía aquel que era dueño de aquel terreno, y era una responsabilidad moral que era profundamente humana. Aquel que retenía el salario de personas y de familias que necesitaban comer. El texto lo que nos dice es que es una manera de explotación. Y cuando Dios ve esto, toma esto con mucha seriedad. Y por eso se le advierte que el pobre puede clamar a Jehová. Y ese clamor se convierte prácticamente en un acto de búsqueda de justicia de Dios. Y allí sabemos que ese clamor convierte esa injusticia en pecado delante de Dios. Y la enseñanza, esta enseñanza nos muestra en el día de hoy que ciertamente el trabajo dignifica cuando se realiza en condiciones que son justas y cuando quien lo ejerce recibe una compensación adecuada. La fe cristiana entonces no puede ser indiferente ante formas de explotación laboral, ante lo que son los abusos de poder o aquellas prácticas que se aprovechan cuando hay una gran necesidad en el otro o en la otra. Entonces vemos en el versículo 16 que se introduce otro principio de justicia. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y en contraste con prácticas antiguas donde el castigo se podía extender a toda la familia, este texto bíblico afirma la responsabilidad individual. En otras palabras, que nadie debe cargar con la culpa de otro. Y esta disposición lo que hace es protege, ¿verdad?, la justicia y rechaza esa estigmatización colectiva. Y es importante eso mencionar. Entonces luego, los versículos 17 y 18 nos señalan, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y estos tres grupos, extranjeros, huérfanos y viudas, representan a aquellos que tienen menos, que tienen menos respaldo económico, aquellos que tienen menos respaldo social y aquellos que tienen menos respaldo legal. Y Dios entonces exige que su derecho no sea manipulado ni deformado. La razón que se ofrece es muy importante. Dice, te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. El texto bíblico nos enseña que el pueblo de Israel debía tratar con misericordia porque había conocido en carne propia lo que fue la opresión y de igual manera porque había experimentado la liberación de Dios cuando estaban allí en Egipto. Esa memoria de la gracia que recibieron de parte de Dios, esa memoria tenía que provocar en ellos una compasión, pero no cualquier compasión, es una compasión activa. Pienso que quien recuerda cómo Dios les sostuvo
no puede mirar con indiferencia lo que es el dolor del prójimo. Y entonces los versículos 19 al 21 nos presentan una práctica agrícola que es muy concreta, y es que cuando se cosechaba el campo, se recogían las aceitunas, se vendimiaba la viña, y el propietario no podía rebuscar hasta el último fruto. Lo restante que quedaba, o lo que dejaban, iba a quedar para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y esta disposición muestra que la generosidad bíblica no es una limosna ocasional, sino es una manera de ordenar la vida económica, dejando espacio para que otros también puedan vivir. Y el campo, no podemos olvidar que pertenece al dueño, pero la cosecha no debe convertirse en un instrumento de egoísmo. Hay una parte que se tiene que dejar disponible para el necesitado. Y así vemos que el texto enseña que dar produce alegría porque libera del afán de apropiarlo todo. Y eso nos permite participar de la misericordia de Dios. Ahora vayamos al texto de Efesios, capítulo 6, los versículos 5 al 9. Estos textos nos dejan saber que Dios no hace acepción de personas. Este texto aborda la relación entre los esclavos y los amos que se dan en el mundo antiguo, ya en la época del Imperio Romano. Para poder interpretar esto con mucha responsabilidad, tenemos que reconocer que la esclavitud era algo que estaba normalizado en aquella sociedad. Y aunque profundamente hoy es contrario a lo que nosotros pensamos, y es contrario a lo que es la dignidad humana desde la comprensión cristiana del valor que tiene cada persona creada por Dios. Y eso es importante, ¿verdad?, dejarlo claro. Entonces vemos los versículos 5 al 8 que exhorta a los esclavos a realizar su servicio con sinceridad, con diligencia y con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y el pasaje habla entonces dentro del mismo de unas condiciones concretas en que vivían aquellos creyentes. Fíjense en que no se idealiza la esclavitud ni la convierte en mandato permanente para la humanidad. Más bien lo que hace es ofrecer una palabra pastoral a personas que estaban atrapadas en aquella realidad histórica en aquel momento. Sin embargo, el versículo 9 es clave para poder comprender esta fuerza transformadora del texto, si lo queremos llamar así. Y allí vemos que el texto exhorta a los amos de los esclavos: haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Porque en una sociedad donde el amo ejercía dominio casi absoluto, el evangelio imponía un límite moral. El otro no puede ser tratado mediante intimidación ni violencia. Y la razón de esto es la siguiente, y es muy importante esta razón. El Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay excepción de personas. Por lo tanto, el esclavo y el amo tienen que responderle ambos al Señor. Así que ninguno de ellos va a poseer un valor superior delante de Dios. Y esta afirmación lo que hace es introducirnos a una visión profundamente dignificadora y nos confronta de manera que toda relación humana que pretenda justificar la superioridad de unos sobre otros es condenada. Y aunque el texto ciertamente no nos presenta o no formula una abolición, ¿verdad?, directa de la esclavitud, sí afirma un principio que socava esa lógica. Y es que ninguna persona puede ser reducida a un objeto, a un instrumento o a propiedad de otra. Y el mensaje del Evangelio aquí es claro, porque está llamando a relaciones que estén marcadas por dignidad, por responsabilidad y por reverencia ante Dios, que es el que mira a todos sin parcialidad. El libro de 1 Timoteo, el capítulo 6, este tercer pasaje nos dirige a una exhortación especialmente a aquellos que eran ricos y nos presenta, no se presenta
la posesión de bienes aquí como un pecado, y esto es importante, ¿verdad? No se presenta el tener dinero como pecado automático o el poseer bienes como un pecado automático, pero sí le advierte sobre los grandes peligros, y es el tema de la altivez y la falsa seguridad. Así que vemos en el versículo 17 que no deben ser altivos ni poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y eso es lo que dice el texto bíblico. La abundancia material puede provocar ilusión de autosuficiencia. Y quien posee mucho puede caer en esa tentación, ¿verdad? De pensar que no necesita de Dios, no necesita de nadie porque lo tiene todo. Y por eso es que vemos que Pablo entonces llama a poner la esperanza no en las posesiones, sino en el Dios vivo, que ciertamente es la fuente verdadera de toda vida y es proveedor de todo bien. Y luego entonces en el versículo 18 la exhortación se vuelve positiva. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, davidosos y generosos. Por lo tanto, la verdadera riqueza del creyente no se mide por todo lo que acumula, sino por la capacidad de transformar lo que ha recibido en bendición para otros. Y ahí es que está el secreto. Cuando damos, no perdemos. Cuando damos, lo que hacemos es orientar nuestros bienes conforme al propósito de Dios. Es permitir que los recursos se conviertan en justicia, en alivio a aquellos que tienen necesidad, en esperanza, en solidaridad. Y la generosidad expresa que nuestra confianza no está en retenerlo todo, sino en Dios. Ese Dios que nos llama a cada uno de nosotros a vivir de forma abierta, pero también de una forma compasiva. Y el versículo 19, para culminar, concluye afirmando que de este modo se atesora buen fundamento para el futuro. Por lo tanto, la generosidad no compra la salvación, pero sí manifiesta una vida que ha sido transformada por la gracia. Quienes han puesto su esperanza en Dios aprenden a usar lo que tienen de manera fiel, responsable y misericordiosa. Y así, este texto ciertamente completa lo que es este mensaje de la lección, donde Dios llama a su pueblo a vivir con manos abiertas, con corazón sensible y con un compromiso activo con el bienestar del prójimo. Y en palabras que la tradición apostólica atribuye a Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y la lección de hoy, a manera de aplicación, nos recuerda que la alegría de dar no puede reducirse a un sentimiento ocasional ni una práctica aislada. Es una forma de vivir que brota del carácter de Dios y que se expresa en decisiones concretas de justicia, de misericordia y también de solidaridad. Y en primer lugar, estamos llamados a afirmar la dignidad humana. Toda persona merece respeto, toda persona merece trato justo, toda persona merece consideración. Y el trabajador debe recibir lo que le corresponde. También el extranjero no debe ser marginado. El débil no puede ser ignorado. Y la persona necesitada no debe ser convertida en objeto de desprecio ni de manipulación. Cuando la iglesia defiende la dignidad de los vulnerables, lo que está haciendo es reflejando el corazón de Dios. Y en segundo lugar, debemos reconocer que la desigualdad social no es un asunto ajeno a la fe. Lo que es la explotación, el abuso económico, lo que es la acumulación insensible, lo que es la indiferencia ante el sufrimiento de otros, ciertamente contradicen lo que es el proyecto de Dios. Y la palabra de Dios nos llama a nosotros a no normalizar aquello que deshumaniza, sino a actuar con responsabilidad en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. Y tercero, la memoria de la gracia debe movernos a la compasión. Fíjense, Israel debía recordar que fue esclavo y que Dios lo libera. Nosotros también necesitamos recordar cuántas veces hemos sido sostenidos y ayudados. Cuántas veces Dios nos ha levantado por su misericordia. Y esa memoria es la que nos libra de que nuestros corazones se endurezcan y que esa memoria haga en nosotros
que se abra el acompañar a quienes hoy necesitan de nuestro apoyo. Y finalmente, el texto nos invita a revisar nuestra relación con los bienes materiales. Quienes poseen recursos, oportunidades o influencia están llamados a usarlos para hacer el bien, no para beneficiarse. Pero esta exhortación que estamos aquí trayendo nos alcanza a todos. Cada persona puede dar de alguna manera, a través de su tiempo, a través de atención, a través de alimento, de servicio, de hospitalidad, de conocimiento, de oración, de apoyo, de acompañamiento. Y aquí lo importante es que nuestra fe no quede encerrada en palabras, sino que se traduzca en ese amor práctico. Dar produce alegría porque nos libera del egoísmo, nos asemeja al Dios todopoderoso y generoso y hace visible el Evangelio en medio de un mundo necesitado. Y cuando damos con sinceridad, mis amados hermanos, y damos con misericordia, mostramos que Cristo vive en nosotros y que su amor sigue alcanzando vidas a través de su pueblo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Padre nuestro, ayúdanos a entender que nos damos y entregamos a ti cuando hacemos lo propio por nuestro prójimo. Alienta nuestro ánimo y renueva nuestras fuerzas para no cansarnos en nuestra lucha en pro de la justicia, el amor y los derechos humanos. Que encontremos en cada ser humano la imagen tuya y los veamos como nuestros iguales en dignidad, honor y nobleza. Oramos por Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.